Bueno, muchas gracias, Alex. Nuevamente las gracias a todos los organizadores también. Cuando don Álvaro nos habló de este tema, yo le dije, Álvaro, no había un tema más polémico, más complejo por el tema de cómo abordarlo. Y como bien lo dice Graving, yo creo que no hay una palabra que trate de contener y abarcar tantos presupuestos diferentes, procesales de todo tipo, y además de llamarlo para un montón de cosas muy diferentes y con objetivos muy diferentes. Y trato de explicarme. Es decir, se usa un solo término, una sola palabra, incidente, para referir a todos estos aspectos. Y lo único que provoca es dar elementos a interpretaciones y juicios diversos. Si a esto le agregamos la finalidad que pueda tener el incidente, no solo los tipos de incidentes o trámites incidentales, si son autónomos o no son autónomos, sino la finalidad que persigue, se da cuenta uno de la variedad de temas que está abarcando, ¿verdad? Es decir, si me permiten decirlo de esta forma, la palabra incidente no tiene la madurez o la seriedad correcta para cubrir todos los presupuestos que esencialmente se pueden ver en este tipo de trámite. No la tiene. Bien lo dice Graving, que si lo podemos tratar de resumir, es toda cuestión accesoria que acaece durante el curso del proceso principal. Pero vamos a ver que no solo durante el curso del proceso principal, porque puede ser antes o después de un proceso principal. Entonces, si uno deseara, como abogado litigante, tener una simpleza procedimental para resolver un conflicto, y vean que hablo de un tema de un conflicto, que sería la forma habitual de ir, bueno, resuelvo el conflicto, no lo cubre la palabra incidente, porque me puede surgir simultáneamente con el proceso, ¿verdad? O corren paralelos al proceso principal, puede suscitarse ante la iniciación de la demanda, pueden serlo durante, ¿verdad? Intrínseca al proceso, pero totalmente separada, que eventualmente puede o no, a pesar de que el código dice que no, detener el proceso principal o después, como un tema de revisión de la sentencia. Entonces, esa simpleza procedimental que uno desea en una etapa para resolver el conflicto, no se le encuentra. Y vean que hablo conflicto, porque mucho he escuchado aquí ahora con la demanda improponible y todas las discusiones que hay. Yo creo que los jueces tienen que entender que lo más importante es eso, es la resolución del conflicto. Si uno lee los antecedentes del Código Procesal, se ve que en último momento, en una de las últimas audiencias ante Corte Plena, se estableció un principio pro sentencia, ¿verdad? Hay críticas a ese principio pro sentencia porque algunos dicen, bueno, no todo tiene que terminar con sentencia. Pero creo que el principio es sano en el tanto y cuanto uno, como abogado de parte, realmente desea resolver el conflicto. No lo desea por un interés propio, lo desea por un interés de las partes. Los privados, las empresas o lo que pueden estar involucrados en un litigio comercial, civil, no desean estar litigando, no es el negocio de ellos. A pesar de que el conflicto sea una industria, yo creo que es una industria de la más relevante, porque cuando hay bonanza hay conflicto y cuando hay crisis hay conflicto, pero es tan relevante que las principales universidades del mundo tienen cursos de cómo resolver controversias, ¿verdad? Tanto judiciales como no judiciales, o tienen toda una preparación de cómo lograr obtener los intereses en diferentes tipos de negociaciones. ¿A qué le llamamos incidente? Le llamamos a toda irregularidad procedimental, a cualquier cosa que sobrevenga en el curso de la instancia, a todo lo que debe ser resuelto previa o durante el tiempo de sentenciar o después, a lo que pase durante la audiencia o fuera de la audiencia. Incluso el código tiene un término que habla fuera de la audiencia o dentro de la audiencia. A pesar de que, hablábamos con Graving ayer, de que hay un artículo que dice que una vez que se ha convocado a audiencia preliminar, se reserva ese incidente para ser resuelto en audiencia preliminar. Me parece correcto a hoy. No quisiera llegar al caso del contencioso administrativo, el laboral, que las audiencias están programando a 18 meses, a 24 meses. Entonces, ¿por qué voy a resolver algo en audiencia si la audiencia la estoy programando hasta tanto tiempo después? Hay un principio
que es el principio de justicia pronta incumplida. Si uno se pone a ver que un proceso llegue a durar plazos más allá del promedio de vida de una persona, y si a eso le quitamos del promedio de vida, el promedio de vida efectiva o el criterio económico que usan de la población económicamente activa, si uno reduce su plazo a tiempo productivo 25, 30, 35 años y saca el tiempo de promedio de duración de un proceso, cualquier cosa que exceda 3 años ya se llevó el 10% de la vida productiva de una persona. Ya un 10%, no sé, me parece que es excesivo. El incidente está hecho para ser sencillo, y vean que incluso hasta los reconocimientos de laudos internacionales sigue ese procedimiento. Y yo les puedo decir que no duran menos de 18 meses. Estamos hablando que si lo sacamos en tiempo productivo de una persona son 5 años, digo 5%. También regula a todo lo que modifica transitoriamente la serie procedimental, ¿verdad? Puede ser que le interrumpa definitivamente, y ahí le doy un gran etcétera. Es decir, ya Ignacio mencionó varios de ellos, Gravin lo ha mencionado. Retomo la palabra de uno y es que me encantó, de este Zabaleta, me parece que era, que dice: el tema de los incidentes es entrar en una zona minada del proceso civil, el sector que puede hacer estallar por los aires las buenas intenciones de cualquier reforma legislativa. Sí, Saavedra, perdón. ¿Sabe cuándo fue escrito ese artículo? 1992. Y sigue estando vigente al día de hoy. Sigue estando vigente al día de hoy. Si uno lee los antecedentes legislativos o los que han escrito, Jorge López escribió un libro sobre la reforma procesal que ha servido, por lo menos para el curso procesal civil, y habla que una de las grandes virtudes de esta reforma era evitar y darles herramienta al juez para evitar los abusos procesales, o la mala fe en litigar, o el exceso, ¿verdad?, de querer torpedear el proceso por parte de los abogados. Y le dedica varias páginas. Y uno ve en los antecedentes legislativos que era una de las principales razones de este proceso, no solo la oralidad, sino que íbamos a salir de un montón de mañas, de costumbre, de que el abogado bueno era aquel que entorpecía el proceso y lo alargaba, ¿verdad? Y vea cómo una frase escrita en 1992 sigue siendo esencial para eso. Y es de ahí donde, desde la óptica del litigante, yo digo, pueden estar las herramientas para eliminar este excesivo abuso en cuanto a los incidentes. WASP, que yo sé que lo han leído bastante, dice: los incidentes son acreedores de una triste y bien merecida fama de plaga procesal, porque los inagotables recursos que brindan a los litigantes de mala fe constituye una de las causas de lentitud crónica de cualquier proceso. Nosotros revisábamos, hacen la diferencia entre incidentes en audiencia y fuera de audiencia. ¿Y por qué yo no puedo presentar una apelación y detener esa audiencia en la apelación si me están rechazando un incidente, sea de los determinados o los que están, o sea de los que no están determinados? Probablemente podría ser, y de hecho que ahí donde Gravin me confirmó, bueno, ya hay procesos, ya hay casos que están declarando apelación por inadmisión, o por lo menos presentándolo. Eso realmente vendría a entorpecer. Yo le comentaba a él que a principios de mayo yo recibí una resolución de un caso complejo, que lo resolvió un juez que lo vi ahora por acá. Todo me lo denegó, todo. Es decir, todas las cuestiones de demanda improponible, de demanda defectuosa, pero fueron 9 páginas tan bien hechas que yo quedé contento. Se lo aseguro, es decir, la uso en clase. Sacó el rato para decirme no, por qué, lo fundamentó con principios del Código Procesal, con el objetivo que tiene un procedimiento de resolver un conflicto, que cuando yo hablé con el cliente, le dije: sentámonos tranquilos, porque tal vez si lo hubiésemos resuelto acá, podría volver otra demanda. Vamos a la audiencia preliminar, casi seguro que vamos a una audiencia complementaria. Le garantizo que esto más bien nos está poniendo en una mejor posición, porque nos está dando el derecho realmente de todos los principios que se encuentran en el Código. Fuimos a la audiencia preliminar, hubo otros temas ahí que suspendieron, tienen que volver a convocar, pero le digo, fue una sentencia o una resolución que yo solo sentí satisfacción a pesar de que me dijo no a todo, y es de ahí donde voy a tomar mucho de esto.
Ahora, si a cada uno de estas diversidad de nombres que le damos incidentes, le tenemos que agregar la finalidad que cada uno tiene, vea, se nos termina de complicar el panorama, porque todos tienen diferentes finalidades. Entonces, podríamos buscar una finalidad teleológica del proceso para tratar de definir esto. Sabemos que en todo hay pretensión y como mínimo hay una resistencia. Es la base, por lo menos, del conflicto. Tengo una pretensión y hay una resistencia, porque si no, entonces se solucionaría rápidamente. Tenemos temas de eficiencia y eficacia. Tenemos temas que son convergentes y divergentes, temas que ayudan al desplazamiento de la discusión y sucesión procedimental. Todos estos son términos esenciales para decidir cómo afrontarnos un tema incidental. En convergencia procesal uno podría decir, lo más importante es donde todos los datos convergen al mismo resultado, es decir, hay coincidencia. Hay que lo más importante rescatar de la autoridad de un juez y de las partes que nos interesan. Siempre respetar la bilateralidad, es decir, dar la audiencia del caso y respetar la igualdad procesal, porque queremos llegar al resultado. Si es divergente procesalmente, es decir, vemos que la coexistencia de esa concurrencia no es acumulativa para lograr el resultado, ahí tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que son abusos procesales. Todo lo que hay que tener cuidado con lo que es simplemente distraer el proceso principal, utilizarlo como una herramienta de mala fe para lograr retrasar el proceso. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿cómo ataco este mal? Y si le podemos llamar un mal endémico de los incidentes, ¿cómo lo ataco? Doy de la óptica nuestra, esto lo discutí con Gravin, pero además lo discutí con otros colegas litigantes, porque la verdad es que cuando Álvaro nos puso el reto de esto, dijimos, bueno, ¿y cómo lo abordamos para hacerlo pragmático o funcional, o por lo menos salir con más cuestionamientos después de estudiarlo, ¿verdad? Porque eso lo que va a ayudar es a solucionarlo. Para mí los artículos 2, 4, 5 y 6 son base para esto, el principio de buena fe procesal, en toda la amplitud que esto conlleva, el deber de probidad procesal de las partes, que está claramente, ahí hay sanciones incluso en el artículo 5 y 6, con Gravin revisando otras legislaciones encontramos que incluso hay sanciones inmediatamente después de resolver los incidentes. Cuando ha existido un abuso, el juez puede decir, mire, no, esto es un abuso y aquí viene una sanción, viene una multa para esto. Deber de dirección procesal, que lo encontramos en el 5.1, y me encanta el 5.3, es que es tajante. Desechar cualquier solicitud o incidencia notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta. Teniendo esto en consideración, ahí están los presupuestos. Deber sancionatorio que tiene el juez en el 5.4, abuso procesal y procesos fraudulentos en el artículo 6 y rechazo de plano de gestiones de nulidad improcedente, que es el 32.2. Piénsenlo bastante a la hora de decretar una nulidad, si realmente se merece, porque puede ser que ustedes realmente estén creando un conflicto mayor entre las partes que quieren resolver eso. Yo les aseguro que una resolución a tiempo, aunque sea negativa, es mejor que una resolución a medias o dándole los intereses al cliente a un plazo prolongado. Entonces, basado en eso, ya que me sacaron tarjeta amarilla y sé que es muy tarde, creo que con esto podemos delinear todos esos conflictos que Gravin mencionaba. Teníamos más amplitud en el desarrollo, pero así la dejamos, digamos, por lo menos en la óptica de los litigantes, que nosotros no tenemos temor de que el juez, que sea autoridad, no tenemos temor. Ahora, que lo haga con fundamento, que lo haga dando los motivos, que realmente tengan, y aquí lo voy a decir con mucha amabilidad, hasta la deferencia de leerse el expediente, porque uno se da cuenta cuando no se han leído el expediente. Pero cuando un juez llega preparado y llega puntualizado y llega con criterio y lo escucha a uno, porque puede ser que el criterio lo cambie, uno no tiene temor de que le resuelvan el tema, porque no es un tema de dilatar, es un tema de resolver el conflicto. Y yo creo que es momento de que el ejercicio de la autoridad jurisdiccional se ejerza sin temor, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad, por dicha, y en varias ocasiones de litigar en sedes norteamericanas, y uno ve la posición del juez donde dice, esta es mi corte, y déjeme darle mi posición, ¿verdad? Pero llegan estudiados, al igual que si tienen que coincidir con uno, coinciden sin ningún temor y dicen, por estas razones, ¿verdad? Entonces, aquí los principios que están en el artículo 2, 4, 5, 6 y 32
creo que son suficientes para ese mal endémico que se puede considerar que puede perjudicar abusivamente un proceso. La solución está en manos de los jueces, ¿verdad? El legislador puede hacer cosas, no tengo la menor duda, podemos reformar esto. Nosotros los abogados litigantes tenemos que mejorar en muchas actitudes y saber que lo que se interesa resolver es el conflicto, pero los jueces pueden empezar a marcar la pauta en estos temas incidentales y en muchos otros. Les agradezco más bien el tiempo y la paciencia y realmente muy contento de no haberme quedado solo.